Matematiqueando vamos a estudiar un poco la noción de función sobreyectiva y una de sus caracterizaciones vía la existencia de inversas de funciones a derecha. Diremos que una función con dominio A y codominio B es sobreyectiva si solamente si su rango es todo el codominio, es decir, dado cualquier elemento B en el codominio de la función, dicho elemento tiene al menos una preimagen. Como ejemplos, veamos los siguientes. Primero, consideremos la función de valor y variable real definida por f de x igual a 2 veces x más 1, es decir, lo que entra como parámetro lo multiplicamos por 2 y le sumamos 1. Consideremos un elemento fijo b en el codominio, que en este caso son los números reales. Dado ese elemento fijo b arbitrario, definamos a como b menos 1 todo eso sobre 2. Notamos que dicho número es también un número real. Determinemos su imagen vía la función f. Entonces, f de a corresponde a f de b menos 1 todo eso sobre 2. Entonces recordemos, la función f se definió de manera que todo lo que entre como parámetro lo multiplicamos por 2 y le sumamos 1. Entonces, aquí está entrando b menos 1 todo sobre 2. Entonces, a esa cantidad que está entrando, a ese número, lo multiplicamos por 2 y le sumamos 1. Pero notemos que aquí el 2 está multiplicando una expresión, un cociente, cuyo denominador es 2. Entonces aquí podemos cancelar el número 2. Obtenemos entonces b menos 1, todo eso sumándole 1. Recordemos que estamos en la suma de los reales, la cual es asociativa. Recordemos que la resta b menos 1 se define como b más menos 1. Y utilizando la propiedad asociativa de la suma de los números reales, entonces aquí podemos cancelar el 1 con el menos 1. Obtenemos b. ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? Que dado cualquier elemento fijo pero arbitrario b en el codominio de esta función, encontramos una preimagen vía la función f. Por lo tanto, nuestra función f es sobreyectiva. Veamos un segundo ejemplo. Consideremos la función g de valor y variable real definida por g de x igual a x al cuadrado. Esto nos quiere decir que lo que entra como parámetro lo elevamos al cuadrado. Consideremos el real b igual a menos 1. Sabemos que si tomamos cualquier número real a, su cuadrado es mayor o igual que 0, el cual es mayor estricto que menos 1. Esto lo que nos quiere decir es que ningún real va a tener por imagen a menos 1 vía la función g. Por lo tanto, como hemos encontrado al menos un elemento en el codominio de nuestra función g que no tiene preimagen, por lo tanto nuestra función g no es sobreyectiva. Veamos ahora la definición de la función identidad. Dado b cualquier conjunto, la función identidad de b es una función con dominio y codominio b definida de la siguiente manera. La imagen de cualquier elemento en b se define como el mismo, es decir, es una función que no le hace nada a los elementos que entran como parámetros. Ahora enunciamos el teorema que vamos a estudiar en este video. Este teorema depende de lo que en matemáticas se conoce como el axioma de elección. Cuando un teorema depende de este axioma, lo indicamos por sus iniciales en inglés, AC, que viene de la expresión axiom of choice, que en español significa literalmente axioma de elección. En este video, más adelante, vamos a hablar un poquito sobre este axioma. Al menos hablaremos un poco sobre la intuición. Este axioma es estudiado mucho más ampliamente en cursos básicos de teoría de conjuntos. Bueno, la caracterización que vamos a estudiar en este video de las funciones sobreyectivas nos dice que dada una función f con dominio a y codominio b, dicha función es sobreyectiva. Este hecho es equivalente a la afirmación de que nuestra función f tiene una inversa a derecha, es decir, existe una función g con dominio b y codominio a, de tal manera que f compuesto g nos da exactamente la función identidad de b. Al ser una equivalencia, lo que nos quiere decir es que tenemos que demostrar dos cosas, que una afirmación implica la otra
y viceversa. Demostremos primero la dirección derecha implica izquierda, es decir, supongamos que la función f tiene una inversa a derecha, es decir, que existe una función g de b en a, tal que f compuesto g es la identidad de b. A partir de este supuesto tenemos que demostrar la otra afirmación, es decir, que nuestra función f original es sobreyectiva. Para hacer esto, tomemos un elemento b en b mayúscula, que es el codominio de la función f, y demostremos que tiene al menos una preimagen. Consideremos a como g de b, que es un elemento de a. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque al tomar b minúscula en b mayúscula, que es el dominio de la función g, podemos considerar su imagen vía g. Y dicho elemento pertenece al codominio de g, es decir, es un elemento de a. Veamos que la imagen de a vía f es exactamente nuestro elemento b. Nosotros sabemos que b es igual a la identidad de b evaluada en b, por la misma definición de función identidad. Recordemos que la función identidad no le hace nada a lo que entra como parámetro. Por hipótesis, sabemos que g es inversa a derecha de f, entonces f compuesto g es la identidad de b. Por lo tanto, podemos reemplazar identidad de b por esta compuesta de funciones. Por definición de composición de funciones, esto es igual a evaluar f en g de b, es decir, primero actúa g y a lo que obtengamos le evaluamos f. Y recordemos que por definición g de b lo tomamos como a, entonces podemos reemplazarlo. Y recordemos que dicho elemento pertenece a nuestro conjunto a. ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? Que para nuestro elemento b en b mayúscula arbitrario le hemos encontrado al menos una preimagen vía f, que es nuestro elemento a que definimos como g de b. Por lo tanto, como todo elemento en el codominio de la función f tiene al menos una preimagen, hemos demostrado que nuestra función f original es sobreyectiva. Con esto hemos demostrado la dirección. La afirmación de la derecha implica la afirmación de la izquierda. Para demostrar la otra dirección, necesitamos utilizar lo que en matemáticas se conoce como el axioma de elección. Hablemos un poquito sobre la intuición de este axioma. Cuando tenemos un conjunto no vacío, por definición, esto nos dice que dicho conjunto tiene al menos un elemento. Podemos escogerlo sin ningún problema a la luz de la axiomática de la teoría de conjuntos conocida como Zermelo-Fraenkel. Incluso si tenemos dos conjuntos no vacíos, simultáneamente al tiempo podemos escoger sin problemas un elemento de cada uno de estos conjuntos no vacíos. La clave es que dicha elección sea simultánea. Incluso eso lo podemos hacer si tenemos una cantidad finita de conjuntos no vacíos. El problema radica cuando tenemos una colección infinita de conjuntos no vacíos. No es trivial que podamos hacer esa selección simultánea infinita de elementos. Escoger un elemento por cada uno de dichos conjuntos no vacíos. Uno por uno lo podemos hacer. El problema es hacer la selección simultánea infinita. Es muy sutil. Matemáticos anteriores a Ernst Zermelo utilizaban este axioma de manera intuitiva, sin percatarse que correspondía a un axioma que no se puede ni demostrar ni refutar desde la axiomática de la teoría de conjuntos usual de Zermelo-Fraenkel. Matemáticos de la talla de Georg Cantor, matemático ruso de ascendencia alemana, que es considerado el padre de la teoría de conjuntos, utilizaba este tipo de argumentos sin darse cuenta que correspondía a un axioma que es independiente de la teoría de conjuntos, es decir, que no se puede ni demostrar ni refutar. Es decir, hay universos de la teoría de conjuntos donde este axioma es verdadero y hay universos de la teoría de conjuntos donde este axioma es falso. El axioma de elección, de manera muy intuitiva, nos dice que si tenemos una colección infinita de conjuntos no vacíos, podemos escoger simultáneamente, podemos escoger al tiempo, un elemento de cada uno de esos conjuntos no vacíos. Habiendo hablado un poco sobre el axioma de elección, realicemos la demostración de la dirección que nos hace falta en nuestro teorema. Entonces, supongamos que f es una función
sobreyectiva con dominio A y codominio B. Lo que tenemos que hacer es construir una función G con dominio B y codominio A, tal que f compuesto G es la identidad de B, es decir, construir una inversa derecha de la función f. Entonces, dado cualquier elemento B en B mayúscula, el codominio de nuestra función f, podemos definir el conjunto f mayúscula sub b como el conjunto de las preimágenes de B vía f, es decir, el conjunto de los elementos A en A cuya imagen vía f son exactamente el elemento B. Este conjunto puede ser vacío o no vacío, siempre lo vamos a poder definir. Como nuestra función f es sobreyectiva, lo que sabemos es que todo elemento B en el codominio tiene al menos una preimagen, por lo tanto, estos conjuntos f sub b siempre van a ser no vacíos. Así como lo estamos mostrando en la gráfica, dado cualquier elemento B minúscula en B mayúscula, podemos considerar su conjunto f sub b, que es el que estamos considerando en naranja. Esto lo podemos hacer siempre para cualquier elemento B minúscula. Si consideramos un elemento C en el codominio diferente, su correspondiente conjunto f sub c va a ser disyunto del conjunto f sub b. ¿Por qué? Porque si tuvieran un elemento en común, llamémoslo x, la imagen vía f es b porque pertenece a f sub b, pero también debería ser c al pertenecer a f sub c, el conjunto que está en verde. Pero esto nos diría que habría un elemento con dos imágenes, lo cual está prohibido por la definición de imagen de una función. Por consiguiente, dichos conjuntos son disyuntos si B y C son diferentes. Entonces, aquí lo que hemos considerado es, por cada elemento B en B mayúscula, consideramos un conjunto no vacío f sub B. Potencialmente, tenemos una colección que puede ser infinita de conjuntos. Esto depende si nuestro conjunto B mayúscula es infinito. Esta es la razón por la cual necesitamos utilizar el axioma de elección, y lo usamos de la siguiente manera. Por el axioma de elección, lo que podemos hacer es, por cada elemento B minúscula en el codominio de la función f, por cada elemento B escogemos una preimagen. Pero notemos que acá estamos haciendo una selección simultánea infinita. Por lo tanto, si B es un conjunto infinito, necesitamos el axioma de elección para hacer esta selección simultánea, dado que B potencialmente podría ser infinito. Si es finito, no hay problema, pero si es infinito, necesitamos usar este axioma. La clave aquí es, por cada elemento B en el codominio, escogemos al menos una preimagen. Y definimos la función g de B en A como g de B. Su imagen la definimos como A sub B, es decir, a cada elemento B le asociamos una preimagen, escogemos una, no interesa cuál, pero podemos escoger una. Así, de esta manera, dado B minúscula en B mayúscula, fijo pero arbitrario, tenemos lo siguiente. Al considerar f compuesto g evaluado en B, por la definición de composición de funciones, esto sería f evaluado en g de B. Pero recordemos que por la manera como se definió la función g de B es una preimagen de B, que en este caso la llamamos A sub B. Pero recordemos que puesto que A de B es una preimagen de B vía F, entonces su imagen vía F es exactamente B. Y por la definición de función identidad, recordemos que la identidad de B mayúscula evaluada en B es exactamente el mismo elemento B. ¿Qué hemos demostrado? Que estas dos funciones, f compuesto g y la identidad de B, funciones que tienen el mismo dominio, el conjunto B mayúscula, y el mismo codominio, el mismo conjunto B mayúscula, tienen las mismas asignaciones para cualquier elemento B minúscula en B. Por lo tanto, por definición de igualdad de funciones, tenemos que dichas funciones son iguales. Así, de esta manera, hemos demostrado la otra dirección de nuestra equivalencia. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en un nuevo video de Matematiqueando. Que tengan un excelente día.